mencionados, insuficiencia renal aguda. Y vamos a iniciar definiendo los contenidos en que vamos a hablar esta tarde. Va a constar de lo que es la definición, la epidemiología, factores de riesgo, clasificación, diagnóstico y manejo. El tema en general es bien amplio, pero vamos a tratar de darle un enfoque en el que podamos aprender los temas principales y puntuales para hacer una adecuada identificación, diagnóstico y manejo de la insuficiencia renal aguda. Es importante saber que los riñones cumplen una función esencial, la función más conocida, ¿no? Que es la depuración, ¿no? de las toxinas del cuerpo, pero el riñón cumple múltiples funciones con tal de mantener la homeostasis del cuerpo. Tal es así, dentro de las principales, ¿no? La regulación de la osmolaridad, ¿no? Entre los líquidos corporales, para hacer un balance más exacto, ¿no? Lo que son la excreción de los desechos celulares, una función hormonal, que implica lo que es la regulación de la hormona, ¿no? De la eritropoyetina, interviene en lo que es el metabolismo mineral óseo, regulando lo que es el calcio y el fósforo, en la gluconeogénesis, ¿no? En la regulación del equilibrio ácido-base, y también en lo que es la regulación de la presión arterial, ¿no? Regulando así la secreción de varios factores vasoactivos, ¿no? Como la renina, que va a estar implicada en la formación de la angiotensina 2. Desde épocas pasadas, diferentes médicos han tratado de tomar un enfoque, ¿no? De manera básica lo que era la definición de la insuficiencia renal aguda. Tal es así que Anderson, en el año 80, define como que es un síndrome que puede definirse como un rápido deterioro de la función renal, dando resultado la acumulación de los desechos nitrogenados, los más conocidos, la urea y la creatinina. Conforme va pasando el tiempo, definición ha ido evolucionando también y haciéndose cada vez más precisa, tal es así que la CADIGO, que es, son los que rigen los protocolos de las enfermedades renales, ¿no? Nos proveen a nosotros las guías, nos proveen las guías, lo define como una reducción abrupta, ¿no? Dentro del plazo de 48 horas de la función renal, que va a estar definida como el incremento de la creatinina mayor de 0.3 o del 50%, que equivale a 1.5 veces el basal. O también la reducción del gasto urinario, ¿no? Definido como una oliguria documentada con un volumen menor de 0.5 mililitros por kilogramo hora en un tiempo de 6 horas. Dentro de los conceptos generales debemos conocer el signo más característico, que es la oliguria, ¿no? Tomando en cuenta que se define como un volumen urinario, tomando en diferentes grupos etarios como lactantes, ¿no? Menos de 1 mililitro, en niños menos de 0.5, y en adultos menos de 400 mililitros al día, ¿no? Es el signo más característico, pero no siempre la injuria renal aguda va a estar asociada, ¿no? Sabemos que también puede cursar con volumen urinario normal, incluso hasta con fases de poliuria, ¿no? El otro signo importante es la anuria, ¿no? Que como su nombre lo dice, anuria, no debería haber orina, pero también se define como un volumen urinario menor de 100 mililitros al día. Con respecto a datos epidemiológicos, ¿no? Vemos que la insuficiencia renal aguda es altamente prevalente, sobre todo en las unidades críticas como cuidados intensivos, representando alrededor de 10 al 15%. Casi la mitad de estos casos son originados o la causa de la sepsis, ¿no? Tiene una mortalidad entre el 30 al 60%, es algo considerable. Por eso es un tema muy importante que abordar para poder diagnosticar a tiempo y dar un manejo adecuado, ¿no? Y así evitar que se eleve esta mortalidad, ¿no? Y la mortalidad asociada a la IRA en pacientes críticos con requerimiento de terapia de reemplazo renal, conocida como la diálisis, reconoce a la infección como su principal causa, ¿no? Estudios sugieren que más o menos del 25 al 60% de estos pacientes llegan a recibir terapia de reemplazo renal y muchas veces tienen dosis subterapéuticas de antibiótico por la misma bajada de la función renal. Dentro de los factores de riesgo que predisponen a las personas a sufrir una insuficiencia renal aguda, tenemos, ¿no? La edad avanzada, la deshidratación, el uso de diuréticos, ¿no? De una manera quizás no controlada, la cardiopatía previa, pacientes que tienen de base alguna cardiopatía, también son susceptibles a poder desarrollar dentro de algún proceso mórbido lo que es la insuficiencia renal aguda, ¿no?
Y también tenemos el otro grupo de pacientes que a veces son subdiagnosticados, no tienen un diagnóstico preciso de enfermedad renal, que son aquellos que que presentan alguna nefropatía previa. Dentro de la fisiopatología y la clasificación, dividimos en tres grupos, ¿no? Todo va a estar en base a este eje, que es la injuria, ¿no? El efecto que produce, y por ende se va a clasificar de acuerdo al tipo. Y cada uno va a estar precedido por características particulares, ¿no? Tales así como la disminución de la perfusión, ¿no? Que es la causa más común, nos va a llevar a desarrollar una injuria prerrenal, ¿no? El daño parenquimal nos va a llevar, como su mismo nombre lo dice, a una injuria renal aguda parenquimal, una injuria renal aguda intrínseca también se le conoce, ¿no? Y el otro tipo, que es debido a la obstrucción del flujo de orina, como su mismo nombre lo dice, causa obstructiva, va a originar lo que es la insuficiencia renal aguda postrenal. Y todos estos tres tipos de insuficiencia renal aguda van a originar disminución en la tasa de filtración glomerular y toda la cascada de sintomatología y efectos, ¿no?, en el organismo. Bueno, acá tenemos un esquema sobre los tipos de insuficiencia renal aguda, en donde también se ve el porcentaje o la frecuencia con que se presenta, ¿no? Vemos que el más común es la prerrenal, con un 60 o un 70%, la intrínseca, parenquimatosa o renal, entre un 25 a 40%, y la posrenal entre un 5 a 10%. Lo más común en la intrínseca es, se ve una lesión a nivel de la célula tubular, ya a nivel lo que es de la unidad funcional, que es la nefrona, la nefritis intersticial aguda, ¿no?, que muchas veces se produce por reacciones alérgicas a medicamentos, y la glomerulonefritis aguda, que es más a nivel, ¿no?, funcional, que implica lo que es los pocitos de glomérulo. Dentro de la lesión de la célula tubular, vemos que las causas más comunes, bueno, son producidos por isquemia e inflamación sostenida a causa de sepsis, cirugías, hipoperfusión de diversas causas, y también debido a toxinas, ¿no? Fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, ¿no?, los AINES, ciclosporina y otros contrastes radiológicos. Es importante conocer la etiología que va a conllevar a los diferentes tipos de injuria renal. Tenemos que en la prerrenal es la más conocida, o la que se ubica en el primer lugar, son los procesos hipovolémicos, ¿no? Tal es así como las hemorragias de diferentes puntos, las digestivas también, ¿no? Las causas digestivas, como los vómitos, la gastroenteritis, las pérdidas renales producto a diuréticos, procesos mórbidos también, como la diabetes mal controlada, ¿no? Secuestros en el tercer espacio, como las quemaduras, ¿no? Los grandes quemados también desarrollan una injuria renal aguda y empeora su pronóstico de los mismos. El otro punto, o la otro tipo de causas, es la disminución del gasto cardíaco, ¿no? En este caso, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no?, de fondo, son aquellos que están predispuestos también, o son una de las causas que llevan a la injuria renal aguda, ¿no? Entre otros, ¿no? La vasodilatación periférica, causa de sepsis, shock anafilácticos, ¿no? La vasoconstricción renal, producto de ciertos desbalances, ¿no?, de electrolitos, como la hipercalcemia, el uso de nefrotóxicos, fármacos nefrotóxicos como las ciclosporinas, la anfotericina, alteración también de las respuestas autorreguladoras renales, ¿no?, producto de los inhibidores de las prostaglandinas, conocidos como los AINES, entonces, incluso también algunos antihipertensivos. Dentro de lo que es la causa de la ira renal o parenquimatosa, tenemos que la principal, como ya la había mencionado, la necrosis tubular aguda, ¿no? En donde se alteran los mecanismos y hay una lesión de lo que son los túbulos renales, ¿no? Producto a la isquemia o a fármacos o elementos nefrotóxicos. El segundo es la lesión glomerular, producto de las propias enfermedades del glomérulo, ¿no?, los diferentes tipos de glomerulopatías, e enfermedades autoinmunes también, como la púrpura trombótica trombocitopénica, estados como el embarazo, ¿no?, entre otros, ¿no? La lesión tubulointersticial, producto de reacciones alérgicas a fármacos, a diferentes noxos como diversas bacterias, ¿no?, que originan infecciones locales, ¿no? Lesión de grandes vasos,
que son menos frecuentes, pero que también se consideran dentro de una de las causas, ¿no? Tales así por trombosis, embolias. Y tenemos, pues, como en tercer lugar, pues, ¿no? Lo que son las causas de insuficiencia renal aguda posrenal, que sobre todo son las obstructivas, que pueden estar a nivel de uréter, de pelvis, vejiga, uretra, ¿no? Y las lesiones intrarrenales en sí, llamemos depósitos de cristales, cilindros, coágulos, y los más conocidos, o la que tiene mayor prevalencia, que son los tumores y lo que es los problemas prostáticos en los varones. Bueno, aquí vemos lo que es la insuficiencia renal aguda, la patogenia en sí de la necrosis tubular y la recuperación, mejor dicho, las fases que atraviesa la instalación de la lesión tubular, ¿no? Incluso en lo que es una ira renal hay un proceso de iniciación, de extensión, de mantenimiento y reparación de estas células. Es por eso que las necrosis tubulares agudas, la recuperación dura en un promedio de 10 a 14 días, ¿no? Para ver la recuperación del paciente, siempre y cuando hayamos instaurado un manejo adecuado del mismo, ¿no? A veces queremos recuperación rápida o hacer estudios de depuración en etapas iniciales y vemos que no es factible porque todavía el epitelio no ha tenido una recuperación adecuada. Vemos pues la fase de iniciación, ¿no? Que dura entre 2 días, la extensión propia de lo que es la injuria renal aguda, no caracterizado, pues bueno, por daño microvascular, obstrucción, inflamación, coagulación, y luego cuando ya se establece esta injuria renal aguda, que es el periodo de mantenimiento, vemos que hay pues desdiferenciación de lo que es el epitelio, migración, proliferación, para luego pasar a partir del 9º día a la fase ya de reparación, ¿no? Donde ya se empieza a ver ya una recuperación de lo que es la función renal. Y dentro de la patogenia de lo que es la injuria renal postrenal, vemos pues que como causas obstructivas provocan una afectación a nivel de lo que es el sistema genitourinario, ¿no? Lo que es uretra, cuello vesical, pueden estar comprometidos ambos uréteres, ¿no? En pacientes con 2 riñones y en los pacientes que son monorrenos, también puede estar implicado cualquier parte de la vía urinaria, lo cual va a provocar un aumento de la presión intratubular, daño intersticial, que va a afectar a la microvasculatura y por ende al daño parenquimal. Dentro de la clasificación tenemos pues dos grandes escalas para clasificar lo que son las injurias renal agudas. Tenemos el sistema Rifle, que tiene varias etapas. Las clasificaciones en sí se basaban antes tomando en cuenta la creatinina basal, pero los pacientes que nos llegan a las emergencias muchas veces no sabemos sus antecedentes o no tenemos una creatinina previa. Entonces, este sistema Rifle trata de estratificar, en este caso la R, que es riesgo, la I, que es injuria, y la F, que es falla. La mayoría llega a clasificar Rifle 3, Rifle F, de falla, y las últimas que son pérdida ya de la función renal, y por último ya están definidas, si no hay una recuperación en 3 meses de la función, ya pasa a catalogarse como una enfermedad renal aguda. Vemos acá que se basa en 2 criterios, en el criterio del filtrado glomerular y en el criterio de diuresis, ¿no? Vemos que aquí en el riesgo, o la R, la creatinina va a aumentar 1.5, mejor dicho, o una caída del filtrado glomerular menos de 25%, manteniendo una diuresis de menos de 0.5 mililitros por kilogramo hora durante 6 horas. La injuria, la creatinina va a estar elevado el doble, o la caída del filtrado glomerular va a ser menor en un 50%, y va a mantener el mismo volumen del riesgo del anterior, fase, pero en 12 horas. Y así vemos que la falla, el aumento de la creatinina es por 3 y la caída es de un 75% del filtrado glomerular, y en el volumen urinario, la diuresis, se ve un impacto más significativo, ya que va a disminuir a 0.3 mililitros por kilogramo hora durante 24 horas, o si la anuria se mantiene más de 2 horas, ya lo catalogamos como falla, ¿no? Y vemos que la mayoría ya ha pasado incluso por apoyo dialítico en este estadio.
Y la otra clasificación, que es de la KIN, ¿no? Que si ya lo enumera 1, 2, 3, también nos define en base a lo que es la creatinina y en base a lo que es la diuresis. Y de acuerdo a estos criterios, se va a clasificar en 1, o en 2, o en 3, de acuerdo al compromiso que nosotros veamos. Para pasar al diagnóstico es importante nosotros identificar el tipo de injuria renal aguda para precisar nuestras medidas terapéuticas. Tal es así que la historia clínica cumple un rol muy importante para poder recabar datos y dirigir nuestra conducta terapéutica. Tal es así, con respecto al diagnóstico, si lo que tratamos de enfocar como un síndrome, el objetivo va a ser confirmar el origen agudo del deterioro de la función renal. Con la pregunta, ¿es deterioro agudo o crónico? Y nosotros tenemos que confirmar si es de carácter agudo, descartar que no sea una enfermedad renal crónica que ya traiga de fondo, porque puede ser que como hay muchos pacientes diabéticos, hipertensos, ya tienen una enfermedad renal crónica de fondo, pero algo agudo como una deshidratación, un periodo infeccioso, entre otros, puede ser que se le agregue algo agudo sobre un proceso ya crónico, ¿no? Si es un diagnóstico, queremos hacer un diagnóstico funcional, tenemos que determinar el grado de deterioro funcional. O sea, y la pregunta es, ¿cuánto se ha deteriorado la función, no? Tenemos que graduar el descenso de acuerdo a las clasificaciones que había mencionado, de Rifle, de Akin, eso nos va a orientar para ver qué estamos tratando, ¿no? Y si hacemos un diagnóstico fisiopatológico, tenemos que establecer el mecanismo principal de la ira, tratar de identificar el tipo, ¿no?, de ira. Se puede ser renal, parenquimatoso o obstructivo, ¿no? El punto clave ahí es que va a facilitar esto el enfoque terapéutico. Y el etiológico, que es importante para tratar de identificar la causa, ¿no? ¿Qué lo ha producido? Y eso nos va a ayudar a poder también determinar el tipo de ira con el que vamos a tratar. Cabe recalcar que las pruebas diagnósticas siempre van a ir dirigidas y nos van a aportar siempre datos claves para poder direccionar lo que es nuestro manejo. La más conocida es el hemograma, ¿no? Y en el hemograma se suele observar anemia normocítica normocrómica en pacientes crónicos. Si vemos algún paciente que llega pues con un cuadro sugestivo de injuria renal aguda o dentro de su hospitalización desarrolla una injuria renal aguda, pues debemos de corroborar, ¿no? Si es un paciente que ya tiene algo crónico de base, mediante el hemograma. Y un hemograma con una anemia normocítica normocrómica nos indica que es algo crónico, ¿no? Y la leucocitosis para saber si es un proceso infeccioso el que está también contribuyendo a desarrollarse la injuria. Dentro de las bioquímicas, ¿no?, la sanguínea es de base, ir monitorizando con lo que es la urea, la creatinina, ver si está asociado a algún tipo de desbalance electrolítico como la hiponatremia, la hipercalemia, ¿no?, si desarrolla algún tipo de acidosis metabólica, entre otros. Y los microbiológicos pues nos ayudan más que todos los cultivos a ver si es a identificar algún cuadro infeccioso que esté descompensando esta función renal. La parte inmunológica, ¿no?, nos va a ayudar a establecer o identificar algunas enfermedades autoinmunes que se hayan descompensado y que hayan desencadenado quizás también una insuficiencia renal aguda. Muchas de las enfermedades inmunológicas, más que todo las más comunes, las reumatológicas, suelen cursar con compromiso renal, con cuadros agudos también, ¿no? Y la urinaria, ¿no? Es importantísimo saber valorar, saber identificar mediante el examen de orina todos los datos que nos puede aportar. Normalmente nos direccionamos en ver si hay infección o no, pero hay otros datos en el sedimento urinario que nos pueden orientar y redireccionar nuestro manejo. Tal es así, si encontramos cilindros hialinos, nos puede orientar a que puede ser una prerrenal, postrenal o vasculitis. Si hay cilindros granulosos, nos orienta más a la etiología que sea una necrosis tubular aguda. Si hay cilindros hemáticos, más que todos a las glomerulonefritis. Si vemos presencia de células epiteliales, ¿no?, leucocitos, cilindros leucocitarios, pues nos hacen pensar que es un cuadro infeccioso conocido como la pielonefritis. Los índices urinarios son importantísimos porque siempre hay la duda en la injuria renal obstructiva o postrenal, es más fácil identificarla, pero a veces diferenciar entre una prerrenal y una renal
Hay ciertos parámetros que nos pueden ayudar, incluso estos son materias de, de preguntas de examen de residentado, de examen de INAN, ¿no? Entonces, para poder discernir entre una u otra. Tenemos así la osmolaridad urinaria, el sodio urinario, el sedimento urinario, proteínas, densidad urinaria, son parámetros que nos ayudan a diferenciar. Como ven, pues, ¿no? Una prerrenal, la osmolaridad está aumentada, ¿no? En el sodio urinario, en el prerrenal va a estar disminuido. El sedimento urinario va a estar normal en la prerrenal, mientras que en la necrosis tubular aguda, que está dentro de las injurias renales agudas renales, va a estar alterado. Hay presencia de proteínas en la necrosis tubular aguda y la densidad, bueno, urinaria va a ser más baja en lo que son la necrosis tubular aguda. Tenemos también otros parámetros como la osmolaridad ureaplasma, la creatinina ureaplasma, entonces urinaria plasmática, vemos esa relación y también vemos lo que es lo más importante, que es la fracción excretada de sodio, que eso es clásico, ¿no? Toda la fracción excretada de sodio que tenga menos de 1 nos va a orientar a la injuria renal aguda prerrenal. Y si es que no sabemos o el sedimento urinario muchas veces no nos van a dar estos parámetros, tenemos que calcularlos, ¿no? Vemos aquí en el margen del lado derecho las fórmulas para calcular estos parámetros y poder orientarnos a poder diferenciarlas. Y bueno, las imágenes, ¿no? Que también son importantes, los estudios de imágenes, ¿no? La más conocida es la ecografía renal, que nos puede dar alguna orientación, ¿no? O al menos a diferenciar si es algo agudo o crónico, porque cuando es crónico se va a ver quizás los riñones un poco más comprometidos. Pero en lo que es agudo podemos ver riñones aumentados de tamaño, una imagen hiperecogénica, se puede evidenciar la hidronefrosis, permite detectar malformaciones, y la ecografía Doppler, ¿no? Que va a valorar las resistencias vasculares y el flujo renal para descartar otro tipo de patologías que estén incluidas ahí. La radiografía de tórax, que bien es cierto, no nos sirve para valorar lo que es las imágenes renales, pero sí nos sirve para poder valorar otras complicaciones. Habíamos mencionado que pacientes con cardiopatías o pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, tienen un valor pronóstico, si se puede decir, para ver la evolución que va a tener al desarrollar una injuria renal aguda, ¿no? La pielografía, que va a detectar puntos de obstrucción, que es común hacerlo sobre todo en los niños, ¿no? El renograma, que permite ver ya a mayor nivel lo que son las trombosis arteriales, la afectación en sí del parénquima, ¿no? Y la funcionalidad del mismo. En general, hay un manejo, si se puede decir, global o un manejo estándar para cualquier tipo de injuria renal aguda, ¿no? Tal es así como mantener un peso y un balance hídrico adecuado, ¿no? Mantener una diuresis mayor de 600 cc al día, mantener también una presión arterial adecuada, la restricción hídrica más que todo en los líquidos totales o en la dieta que instauremos al paciente, considerando las pérdidas insensibles y la diuresis en sí, ¿no? La dieta baja en proteínas y potasio. ¿Por qué? Porque si estamos cursando con un deterioro de la función renal, se va a ver implicado lo que son las propiedades de depuración. Y si le agregamos, ¿no?, una dieta rica en proteínas, vamos a sobrecargarse pues, de estas toxinas al cuerpo. Igualmente el potasio, ya que el principal mecanismo de eliminación del cuerpo del potasio es vía renal. Y si está comprometida esta función, podemos sobrecargar y generar un estado de hipercalemia, pudiendo llevar a complicaciones cardíacas, ¿no? Mantener un aporte calórico adecuado, y si hay otros procesos, pues, que también están incluidos, si bien es cierto, las principales toxinas que depura el riñón son urea, creatinina, también hay otros electrolitos y metabolitos que se depuran, en este caso el fósforo. Y si cruzamos con una hiperfosfatemia, pues también hay que tratarla mediante fármacos como los quelantes de fósforo, ¿no? Y en sí este algoritmo de actuación de urgencias, ¿no? Porque la mayoría que recibe al paciente no es un especialista en sí. Cualquier médico, internista, intensivistas o los que estén a cargo de la emergencia, constantemente están interactuando con esos pacientes. Entonces es importante que tenga un manejo general. Y si estamos sospechando
de esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Bueno, acá la definen en este algoritmo con mayor de 0.5, pero sabemos que los valores normales en mujeres cursa entre 0.5 y 1 y varones de 0.5 a 1.2, si vemos que está comprometidos estos valores, lo primero que tenemos que hacer es descartar si hay una enfermedad renal crónica de fondo, ¿no? Mediante una historia clínica bien detallada, analíticas previas, si es que tuviéramos, ¿no? El tamaño renal en sí mediante imágenes, y si vemos que hay sospecha de una insuficiencia renal aguda renal, bueno, sabemos que la hipovolemia, la disminución del volumen efectivo son las principales causas, pues tenemos que reponer volúmenes con diferentes sustancias, con cristaloides, con soluciones de sodio, ¿no? Si responde al tratamiento, vemos según el algoritmo, si es sí, mantenemos, ¿no?, las medidas de conservadoras hasta la resolución del cuadro. Pero si vemos que instaurado nuestro manejo no responde, ¿no?, podemos irnos a sospechar que el daño ya se ha instaurado de forma más intrínseca, tomando en cuenta lo que es la necrosis tubular aguda, ¿no? Intentar conservar el no ligúrica, ¿no? Tratar de forzar lo que es la diuresis. Si responde el tratamiento, mantenemos las mismas medidas. Si no responde el tratamiento, tenemos que ya valorar con el especialista, en este caso el nefrólogo, para ver si la indicación de diálisis en el paciente es la adecuada, ¿no? Si vemos que hay una sospecha de cuadro obstructivo, ¿no?, podemos toparnos con un prostatismo, vemos muchas veces los pacientes que hacen globo vesical, intentar desobstruir. Si vemos que mediante el sondaje vesical responde, mejora la diuresis, los nitrogenados en el tiempo caen, mantenemos esa actitud conservadora para evaluaciones posteriores. Y si vemos que no es así, tenemos que valorar la presencia del urólogo para ver si que de repente es un cuadro que obedece a una intervención quirúrgica, ¿no? En sí, muchas de las insuficiencias renales agudas necesitan terapia de reemplazo renal, pero no podemos actuar muy a la ligera, ya que la diálisis es una técnica invasiva y también no está exenta de complicaciones antes, durante y después de la diálisis. Es por eso que tiene que ser indicada ya en segunda fase cuando hemos agotado todas las medidas iniciales, ¿no? En este caso, los criterios para hacer diálisis de emergencia en lo que es la insuficiencia renal aguda obedecería a una urea pues mayor de 200 o una creatinina sérica mayor de 10, que haya una uremia sintomática, ¿no? Conocida como síndrome nauseoso, vómitos, trastorno del sensorio, hipercalemia, ¿no? Pero aquí hay que recalcar que la hipercalemia refractaria al tratamiento farmacológico, porque vemos que hay hipercalemias que ceden con el tratamiento farmacológico y siempre tenemos que optar por la terapia que sea menos invasiva. Incluso la hiponatremia también, 1920, ¿no? Edema o congestión pulmonar, encefalopatía urémica, ¿no?, que nos puede llevar a convulsiones y coma, la pericarditis urémica también, que tiene sus signos específicos y los cuales también es mandatorio iniciar la diálisis si nos enfrentamos a eso. Las hemorragias digestivas que son a causa de la uremia, ¿no?, porque si no, no va a mejorar el cuadro digestivo de fondo. Las acidosis metabólicas refractarias al tratamiento médico y sobre todo mantener una nutrición especial porque estos pacientes cursan con un proceso de hipercatabolismo, ¿no? En sí, prácticamente es todo el manejo que se puede instaurar en lo que es la injuria renal aguda. No sé si habrá algunas preguntas. Doctora, gracias por la ponencia. Bueno, sí, acá tenemos algunas preguntas, ¿no? De parte de la compañera Keiko. Doctora, excelente ponencia, muchas gracias. En el CERUMS, antes de ante un paciente con síndrome de aplastamiento, ¿cuál sería el RP para referirlo? Disculpe, ¿me escuché? Doctora, excelente ponencia, muchas gracias. En Sí. el CERUM, ante un paciente con síndrome de aplastamiento, ¿cuál sería el RP para referirlo cuando el paciente está haciendo insuficiencia renal? Bueno, cuando se encuentran, por ejemplo, en el serum, lo principal es mantener los signos vitales dentro de los parámetros normales. En este caso, asegurar una vía adecuada para mantener una volemia dentro de lo ideal, ¿no? En el serum no va a haber mayores cosas porque no tienen la mayor logística para poder solucionar, pero lo que podemos es asegurar la perfusión
renal. En este caso, mediante la fluidoterapia, ¿no? Instalarle una vía adecuada y empezar lo que es la hidratación con lo que es la solución salina, ¿no? Es lo principal. Y luego de eso, referirlo en el menor tiempo posible. Bueno, doctora, gracias por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta de la compañera Stephanie Flores. Doctora, muchas gracias por su ponencia. En el caso de un paciente que, que me presenta aumento de peso y edema periférico, para presumir el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, ¿podría solo solicitar creatinina sérica diaria o necesariamente debo pedir algún otro examen? Bueno, la creatinina en sí para valorar lo que es función renal no es tan precisa, ¿no? Pero sí es un parámetro que nos ayuda. El paciente cuando presenta edemas hay que estudiar por qué son los edemas, ¿no? Si bien es cierto, lo principal es que es algo evidente que esté reteniendo líquido, ¿no? Una creatinina de base nos ayuda bastante para ver si hay compromiso renal, porque puede haber pacientes que estén con edema, reteniendo líquido, pero no hayan llegado todavía al compromiso de la función. Entonces, lo que nos va a ayudar más que todo es investigar qué causas pueden estar llevando a este paciente a la formación de los edemas, ¿no? No sé si es que me deja entender quizás o algún otro detalle quieren saber. Mm, es- Gracias, doctora, por la respuesta. Creo que fue absuelta la duda. La siguiente pregunta, doctora, a cargo de nuestro compañero MS, no dice remitente. Doctora, ante todo agradecerle por su excelente ponencia. En los pacientes con diagnóstico de hidronefrosis renal, se sabe que hay una disminución del espesor del parénquima renal. ¿Cuánto se considera como valor normal del parénquima renal y a cuánto estaría hablando y a partir de cuánto se estaría hablando de falla renal? Miren, lo que pasa cuando es una falla renal aguda no hay alteración en sí del parénquima. La hidronefrosis cuando es sostenida en el tiempo porque hay una causa obstructiva que no ha sido resuelta, ¿no? Y ha dejado pasar tiempo, sí va mellando lo que es la estructura de la corteza. Vemos que cuando una corteza normal debe ser mayor de 16 a 20, pero en las personas ancianas no vamos a esperar tener el mismo valor. En las personas ancianas se considera incluso de 14 a 20. Pero si vemos que estas cortezas ya tienen menos de 14, entonces ya podemos considerar que hay un daño crónico que se está instaurando. Y por más que solucionemos la causa, ya dejó como se puede decir, huella en el riñón, condicionándolo ya a padecer una enfermedad renal crónica. Ya, doctora, muchas gracias por la respuesta. Esta pregunta es a cargo de nuestra compañera Dercy Centeno Leguía, quien dice, muchas gracias por la ponencia, doctora. En el algoritmo en manejo de urgencia e injuria renal aguda, ¿cuánto tiempo sería prudente esperar a que el paciente mejore con la reposición de volumen? ¿Existen casos especiales en los que se espera en los que se espera menos tiempo? Bueno, eso va a depender del estado clínico del paciente y cómo reciben, ¿no? Un paciente que está con choque hipovolémico, ¿no? La reposición y el control, pues son a las primeras 6 horas que tú instauras. Y así se va a las 24 o 48 horas, de acuerdo a la respuesta también que te dé el paciente y de acuerdo al compromiso hemodinámico del mismo, ¿no? Como les decía, los monitoreos, si vemos que en las 24 horas de instaurado hay una mejoría en cuanto a parámetros de laboratorio, en cuanto a flujo urinario, pues incluso las insuficiencias renales agudas como pueden durar entre 7 a 10 días en poder resolverse, pero va a ser una mejoría progresiva. Pero si vemos en los primeros días, en los 2 primeros días, que en lugar de ir cayendo, aunque sea de a poco, se mantiene o va en aumento, ya nos está llevando a pensar que de repente nuestro enfoque algo está faltando o de repente estamos dejando de lado alguna noxa no identificada y podríamos quizás retrasar la referencia oportuna al especialista para poder tener un apoyo dialítico, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente pregunta es a cargo de nuestro compañero Alex González, quien dice, doctora, buenas tardes. ¿Cómo diferencia una insuficiencia renal aguda de inicio de una insuficiencia renal aguda sobreagregada a una insuficiencia renal crónica? Bueno, como ya les expliqué,
lo importante es valorar la historia clínica, ¿no? La anamnesis juega un rol muy importante, aunque a veces en los áreas de emergencia es difícil porque hay que actuar, pero cuando ya hemos estabilizado al paciente y nosotros queremos tener algo más preciso, tenemos que ahondar en ello, ya que sabemos que para la enfermedad renal crónica hay ciertos factores que predisponen, entre ellos factores mórbidos como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? Entonces, nos debe orientar si al tener la presencia de estas enfermedades en dichos pacientes, a que también puede tener algo crónico de base. Y nos podemos agenciar con otros parámetros como son los laboratoriales y los de imágenes. Hemos, creo que, no sé si he mencionado, que los pacientes crónicos ya tienen algún daño estructural en el riñón que se evidencia por la ecografía, ¿no? Si vemos que hay cortezas disminuidas y el paciente me viene con algo agudo, entonces nos hace sospechar que ese paciente ya tiene algo crónico que se le ha sobreagregado producto de algún cuadro gastroenterológico, alguna infección. Es bien común en los diabéticos ver que ellos se descompensan por alguna infección urinaria, ya que ellos tienen infecciones urinarias a repetición, ¿no? Entonces, eso nos hace a nosotros direccionar nuestro enfoque, ¿no? Hay varios parámetros para poder diferenciar una enfermedad renal aguda de una crónica, ¿no? Que son los tamaños de las cortezas, los antecedentes personales, ¿no? Incluso también podemos hacer otros tipos de valoraciones que son más específicas, como el radiorrenograma, para saber la función exacta de cada riñón, qué porcentaje están funcionando. Pero eso no lo tenemos a la mano en donde se encuentre, no sea en serum, sea en tópico, ¿no? Por eso que lo importante es el abordaje y luego de eso, una vez que estabilizamos al paciente, tratar de buscar la causa. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Acá tenemos otra pregunta a cargo de nuestro compañero Fran Alfaro. Doctora, muchas gracias por la ponencia. ¿En qué tipo de insuficiencia renal se puede usar los diuréticos como tratamiento? Bueno, una vez que hemos estabilizado lo que es dependiendo de la causa que haya llevado a la injuria renal aguda, vemos que hay pacientes que cursan, ¿no? Hay muchas iras que no son oligúricas, o también están con hipervolemia, ¿no? Ahí se puede utilizar lo que son los diuréticos, porque si no, podríamos intensificar lo que es la isquemia. Forzar la diuresis en todos los pacientes no es recomendable. Si vemos que es un paciente que está con shock hipovolémico, que es por hipoperfusión, bueno, no tiene cómo el riñón va a aumentar la diuresis si es que no hay volumen, ¿no? Entonces, todo tratamiento siempre es consensuado. Los diuréticos cumplen un rol importante, sobre todo cuando hay hipervolemia. Gracias, doctora, por la ponencia. Tenemos otra pregunta a cargo también de nuestra compañera Quinto Palomino, quien dice, en el caso de falla renal por aminoglucósidos, ¿qué suele ser no oligúrico? ¿Hay algún dato para recabar la historia clínica? Bueno, cuando a ver, más o menos, la pregunta, le he entendido, es que, ¿qué hacer cuando sabemos que ha sido por analgésicos la insuficiencia renal aguda? ¿A eso se refiere? Sí, doctor, a eso se refiere. Bueno, lo primero es retirar el fármaco, pues, ¿no? Sabemos que según la explicación a qué nivel ocasionan los aminoglucósidos o los AINES, ¿no? Es a nivel más que todo parenquimal, tubular, ¿no? E incluso intersticial, porque por fármacos. Entonces, lo primero es retirar ese fármaco que está ocasionando la injuria y mantener un tratamiento de soporte y ver en el tiempo cómo se va a recuperar. Muchas veces cuando es por fármaco, retirando y dejando que el epitelio se regenere, la función renal llega a recuperarse, ¿no? Cuando es algo agudo, pero si es un paciente reumatológico que viene tomando AINES por periodos largos, obvio que ya con el tiempo ya generó un daño crónico en el riñón. Entonces, podrá salir de ese cuadro agudo sobreagregado, pero no se va a poder definir que va a quedar la función renal normal porque ya tiene un daño crónico de larga data.
Gracias, doctora. Y tenemos acá una última pregunta a cargo de nuestro compañero Joseph Aronés, quien dice, doctora, gracias por su brillante ponencia. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas y requisitos de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal? Bueno, dentro de las terapias de reemplazo renal tenemos lo que es, bueno, un poquito ya más alejado quizás del tema, pero que son importantes. Tenemos lo que es el trasplante renal, ¿no? Pero eso no viene acá, pero están dentro de la terapia de reemplazo y la diálisis, ¿no? La hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Ambas lo que van a hacer es restituir, mejor dicho, la función de depuración que está comprometida en esto, ¿no? Y que han fallado ya a las terapias más conservadoras. Lo recomendable va a ser dependiendo también del estado hemodinámico del paciente. Muchas veces los pacientes están chocados o los pacientes incluso están siendo usuarios de vasopresores, ¿no? Necesitan con urgencia este tipo de terapia. Y la hemodiálisis es la más efectiva, si se puede decir, a corto plazo para poder solucionar este problema comparado a la diálisis peritoneal. Pero si vemos que el paciente está hemodinámicamente muy comprometido, la diálisis peritoneal sería de elección. No es muy usado en las unidades críticas, ¿no? Porque no está muy impulsado lo que es la diálisis peritoneal aguda, si se puede decir. Se utiliza la hemodiálisis, pero sería algo novedoso seguir impulsando la diálisis peritoneal como una alternativa, sobre todo para esos pacientes que están muy hemodinámicamente comprometidos, ¿no? Para evitar complicaciones cardíacas más que todo. La hemodiálisis tiene complicaciones, muchos pacientes incluso pueden hacer arritmias, hasta paros intradiálisis. Entonces, al ser indicada, tiene que ser muy cuidadoso en monitorizar este tipo de terapia, sobre todo en los pacientes críticos. Pero ambas, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, tienen efecto en mejorar lo que es el pronóstico, ¿no? O la respuesta a salir de la injuria renal aguda. Gracias, doctora, por la respuesta. Bueno, hemos acabado con la ronda de preguntas. Una última pregunta de mi parte, doctorita. En este contexto que vivimos, en el cual hay muchas personas que se están automedicando por la pandemia, eh, ¿tiene algún comentario con respecto a la ivermectina, a la hidroxicloroquina? ¿Se tiene algún compromiso renal? Bueno, hay fármacos que la principal excreción de los fármacos son vía hepática y vía renal, ¿no? Casi más del 60% de fármacos se elimina por vía renal, ¿no? Pero también no podemos dejar la hepática. Creo que la ivermectina tiene más impacto, sobre todo en lo que es el hígado, ¿no? La función hepática, muchas veces se han reportado insuficiencias hepáticas fulminantes por el uso indiscriminado de este fármaco. Igual hidroxicloroquina también, ¿no? Vemos que hay intoxicación de los mismos con un impacto en lo que es la función renal. A veces malentendemos lo que son las terapias preventivas y empeoramos el cuadro. Vemos que pacientes que llegan producto del COVID tienen muy mala evolución aquellos que se han automedicado e incluso dentro de eso llegan a hacer compromiso renal, llegando a necesitar la diálisis, ¿no? Para apoyo. Lo ideal es que toda administración de fármaco tiene que ser con monitorización médica para valorar el riesgo-beneficio de estas complicaciones, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctora. Creo que todos hemos aclarado muchas dudas. Eso sería todo, chicos. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias.